Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Corintios, capítulo 14. Por favor, Primera de Corintios, capítulo 14. Nos vamos acercando al fin de esta hermosa carta. Son 16 capítulos. Y ya vamos en el capítulo número 14. Continuamos hablando acerca de los dones, continuamos hablando acerca del amor. Y específicamente en este capítulo vamos a estar hablando acerca de la edificación del cuerpo de Cristo a través de los dones. He puesto por título a esta predicación el don que edifica el cuerpo. Y vamos a estar repasando los versículos del 1 al 25. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al versículo 25. Y lo vamos a estar leyendo a medida que va avanzando la predicación. En el capítulo 12, Pablo habló acerca de lo que son los dones espirituales. Los dones espirituales y cómo cada creyente, cada hijo de Dios ha sido dotado por lo menos con un don espiritual. Algunos tienen más, pero por lo menos si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, has sido dotado por el Espíritu Santo con un don para la edificación de la iglesia, para servir en la iglesia local. Y en el capítulo 13, el apóstol enfatizó que cualquiera sea tu don, cualquier don sea que tú tengas, si es que no lo practicas con amor, no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor delante de Dios y no trae edificación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y ahora, lo que hará Pablo en este capítulo 14 va a ser animarnos a procurar la edificación de la iglesia a través del uso de nuestros dones. Y a lo largo de toda la prédica van a escuchar repetidas veces esto: la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo a través de nuestros dones. Así que no podemos desconectar este capítulo de lo anterior, de lo que ya Pablo está diciendo. Hay muchos dones, hay diversidad de dones en la iglesia. Esos dones se deben practicar bajo la ley del amor. Y ahora Pablo va a decir, esos dones son para edificar al cuerpo de Cristo. Vamos a orar, hermanos, y entregamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, queremos agradecerte y darte la gloria por tu nombre, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos exaltarte por un Dios que es soberano, por un Dios que es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por un Dios que ha obrado para nuestra salvación desde la eternidad. Por un Dios que ha enviado a Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu glorioso nombre, porque podemos comunicarnos contigo en esta hora. Y gracias porque tú te has comunicado con nosotros a través de las Escrituras. Y eso es lo que nosotros queremos estudiar, eso es lo que nosotros queremos abrir, eso es lo que nosotros queremos hacer diligentemente. Te ruego que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver las maravillas que hay en tu palabra. Y que esas palabras no sean vacías, sino que hagan un cambio en nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que a pesar de mi debilidad al exponer la predicación, que tu Espíritu Santo sea aplicando las verdades de tu palabra a los corazones de mis hermanos. Te pedimos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo 1. Dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 14, procurad alcanzar el amor. Procurad alcanzar el amor. Pablo venía hablando del amor en el capítulo 13 y finaliza esto diciendo, procuren alcanzar el amor. Ese es el llamado para la iglesia. Procurad alcanzar. En el griego, estas dos palabras es solamente una palabra y se puede traducir como perseguir. Persigan el amor. Lo que Pablo está diciendo a los lectores es que persigan el amor dentro de la iglesia local. Porque esto realmente no llegará
sin que nosotros lo busquemos, sin que nosotros lo anhelemos. El amor entre los hermanos muchas veces no llega de forma espontánea. No es simplemente que apareció el amor y amo a mis hermanos en la fe. No, muchas veces tenemos que buscarlo. Debemos esforzarnos por amar a nuestros hermanos, sobre todo con aquel hermano con el cual no tenemos una buena relación, con el cual hemos tenido quizás alguna discusión. Pero Pablo dice, persigan el amor, busquen el amor con sus hermanos. El amor entre los hermanos no llega de forma espontánea, debemos cosecharlo, debemos cultivarlo. Y Pablo conoce a esta iglesia, conoce a los corintios, y él sabía que había falta de amor dentro de los hermanos, ya lo hemos visto, y que los hermanos se ensoberbecían por sus dones. Y por eso les dice, busquen el amor, persigan el amor. Esa es la base de lo que voy a decir. Ámense unos a otros para poder aplicar bien sus dones dentro de la iglesia. Pero también Pablo anima a que deseen ardientemente los dones espirituales. Si seguimos leyendo el versículo 1, dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Busquen los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecía, y como vamos a ver el día de hoy, por sobre el don de lenguas. ¿Por qué? Porque uno de ellos cumple mejor el objetivo final de los dones. ¿Cuál es? La edificación de la iglesia. Así que vamos a ver del versículo 2 al versículo 5 el don que edifica. Leamos el versículo 2. Voy a estar leyendo del versículo 2 hasta el versículo 5. Ustedes lo tienen en su pantalla y pueden seguir en sus Biblias. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lengua, pero aún más que profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El don de lenguas, hermanos, y el don de profecía fueron dones muy útiles en el tiempo y en el contexto de lo que está escribiendo Pablo en el Nuevo Testamento, en donde la iglesia primitiva fue asentando las bases del cristianismo. El don de lenguas tuvo su mayor éxito, su mayor uso, y lo que más recordamos fue en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. En donde los creyentes, llenos del Espíritu Santo y no habiendo antes hablado otro idioma, comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo en el idioma de las personas que habían ido a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Así que, por una obra milagrosa, las personas que nunca antes habían hablado otro idioma comenzaron a predicar el Evangelio en otro idioma, en otra lengua. Y las personas entendieron el mensaje de salvación en Pentecostés en su propio idioma. Personas que nunca antes habían hablado ese idioma lo hablaron, y las personas recibieron el mensaje de estas personas. Y por su parte, el don de profecía tuvo dos etapas que vemos registradas en las Escrituras. El profeta del Antiguo Testamento y luego el profeta del Nuevo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento era un vocero del Señor, quien anunciaba lo que el Señor les decía. Había llamados de atención, había juicio, había castigo, pero también había bendición para el pueblo, etc. Eso era el profeta del Antiguo Testamento. Pero también el profeta del Antiguo Testamento daba mensajes predictivos sobre cosas que iban a pasar en el futuro. Por ejemplo, y la más importante que los profetas profetizaron, ¿cuál fue? La venida del Mesías, quien es Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento el don de profecías se usó para anunciar, ¿qué cosa? Que Cristo ya había venido. Cristo ya había venido
aunque en otras ocasiones el don de profecía en el Nuevo Testamento se usó para declarar cosas que iban a pasar también en el futuro. Como por ejemplo Pablo. Pablo, cuando estaba de camino o estaba navegando en el mar Mediterráneo, él le dice a todos de la embarcación que están ahí, que estaba en medio de la tempestad, él dice: tranquilos, vamos a encallar, el barco se va a destruir por completo, pero ninguna vida va a ser dañada. Y así fue. Eso lo vemos en Hechos capítulo 27. Así que estos dos dones, tanto el don de lenguas como el don de profecía, eran muy preciados para la época. Uno para predicar el evangelio a personas de otras regiones que hablaban otro idioma, y el otro para anunciar las verdades bíblicas del Antiguo Testamento, de la venida de Jesucristo y también de las cartas que estaban circulando en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero al igual que en otras ocasiones, estos hermanos de Corintio estaban mal utilizando algo que Dios le había dado a la iglesia para la predicación del evangelio y la expansión del reino. Ellos estaban exagerando la importancia del hablar en lenguas por sobre los demás dones. ¿Por qué? Porque este don era un don extraordinario. Era un don que causaba impresión y de esa manera podían verse superiores que otras personas. Pero Pablo les recuerda a estos hermanos que los dones han sido dados por Dios para edificar el cuerpo de Cristo y no para autoexaltarse, no para decir yo tengo este don, mírenme, sino para edificar al cuerpo de Jesucristo. Y lo que va a hacer Pablo va a ser una comparación de estos dos dones, y lo acabamos de leer en estos versículos. Pablo dice que el don de lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Dice que nadie lo entiende. Dice que su espíritu habla misterios y finalmente se edifica a sí mismo. Pero por otro lado, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, y finalmente trae edificación para el cuerpo de Cristo. Así que Pablo compara estos dos dones y nos muestra tres características importantes sobre la predicación de la palabra de Dios, la profecía, la palabra profética que tenemos. Dice Pablo, en primer lugar, cuando compartimos las verdades bíblicas, nosotros las compartimos para edificación de la iglesia. Aquel que profetiza lo hace para edificar a la iglesia. La palabra edificación es un término de construcción, ir construyendo algo, ir edificando. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia destrozados, llegamos rotos, llegamos destruidos por diferentes razones. Y cuando escuchamos la palabra del Señor predicada, ¿qué pasa? Nuestros corazones son alentados y nuestras vidas son edificadas. Ahora noten que Pablo aquí no le está escribiendo a un grupo de pastores o maestros de la iglesia de Corinto, sino que Pablo le está escribiendo en general a toda la iglesia. Así que es deber de cada miembro de la iglesia edificarse unos a otros por medio de la palabra profética del Señor. Es nuestro deber. Y para poder hacer esto, hermanos, mínimo tenemos que conocer la palabra del Señor. Si no, de otra forma, ¿cómo podríamos edificarnos con la palabra del Señor? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que de repente llega algún hermano con alguna lucha, alguna carga, un momento difícil que está atravesando, alguna decisión importante que tiene que tomar, y no se te ocurre nada que decir, y tratas de pensar en algún versículo y no se te ocurre qué decirle. Por eso es importante, hermanos, habitar en la palabra. Habitar en la palabra del Señor para poder edificarnos unos a otros. Nuestra mente debe estar llena de la palabra del Señor. Para que así cuando un hermano llega con una carga, con una petición, con algún motivo de oración, tú puedas edificarlo por medio de la palabra. Eso es lo que dice Pablo. La palabra profética edifica. Pero en segundo lugar, Pablo también dice que la palabra nos exhorta.
La palabra exhortación nos puede sonar un poquito con miedo, ¿no? Me va a exhortar. Pero tiene la idea de animar y de confortar. Totalmente contrario a lo que nosotros pensamos. No es algo negativo la exhortación. Nosotros con la palabra del Señor animamos a nuestros hermanos. Hay hermanos que llegan cargados a la iglesia y solo quieren escuchar una palabra de ánimo. Hay quienes no quieren estar acá y por pura gracia del Señor están acá. No quisieron levantarse esta mañana, pero aún así están acá. O hay otros padres que batallaron toda la mañana con sus hijos para vestirlos, se ensuciaron, le pusieron otra ropa y vinieron acá todos cansados. Hay matrimonios que están pasando por necesidad y están aquí en medio nuestro. Hay gente que está sedienta por escuchar, que se les aliente para seguir luchando. Y nosotros como iglesia tenemos que procurar estar preparados para exhortarlos, para animarlos, para consolarlos. Animarlos con la palabra del Señor. Nosotros muchas veces dejamos esta labor al pastor. Y le decimos, pastor, aquí traje a un amigo que necesita ser alentado. Pero hermano, es responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo de animarnos unos a otros. Usted tiene la responsabilidad de animar a su hermano tal como el pastor lo tiene. Es nuestra responsabilidad y es una bendición animar y consolar a nuestro hermano. Así que no se pierda de esa bendición. Usted puede hacerlo también. Así que la palabra profética nos edifica, nos exhorta y en último lugar también dice Pablo que la palabra profética del Señor nos consuela. Todos nosotros atravesamos por momentos difíciles. Puede que estés atravesando en este momento por un momento difícil. Todos pasamos por dolores en nuestra vida cristiana. Ya sea como consecuencia de tu pecado, o ya sea por consecuencia del pecado de tu hermano que te hirió, ya sea por la pérdida de algún ser querido, una crisis familiar, una crisis económica. Nosotros necesitamos ser consolados unos a otros. Lo necesitamos. Fíjense, el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículos del 11 al 12, y dice lo siguiente. Porque deseo veros, le dice Pablo a los romanos, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo quería ir a Roma para ser confortado con la comunión con sus hermanos en la fe. Y eso es lo que nosotros debemos recibir dentro del cuerpo de Cristo, consolación de parte de nuestros hermanos, por medio de la palabra del Señor. Y de nuevo, esto es labor de todos. No es solamente de algunos dentro de la iglesia. Así que estas tres cosas produce la profecía dentro de la iglesia. Y por eso Pablo dice, la profecía es mejor que usar las lenguas porque trae todas estas bendiciones para la iglesia. El fin del discurso de Pablo no es mostrar que un don sea superior al otro, ya que, dice Pablo, si hubiese intérprete, el don de lenguas sería igual de valioso que el de profecía, porque también traería beneficio para la iglesia. Lo que está haciendo Pablo finalmente es corregir una mala práctica del uso de los dones. Y en los versículos del 6 al 19, Pablo presenta su defensa del por qué las lenguas son inferiores en este contexto al don de profecía. Vamos a leer versículos del 6 al 12. Dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos,
¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Lo que Pablo entonces quiere reforzar en estos versículos es la idea que los dones entregados por el Espíritu Santo deben ser usados para edificar la iglesia. Y si esto no es así, entonces no provienen del Espíritu o estamos siendo malos administradores de lo que el Espíritu nos ha dado. Y Pablo utiliza dos analogías para reforzar el punto. Habla acerca de los instrumentos y habla acerca de los idiomas. Él dice que la flauta y el arpa son instrumentos que dan un sonido agradable, pero si dan un sonido que no es agradable, no cumple su función. La flauta y el arpa eran instrumentos utilizados en los servicios religiosos. Y si se tocaban con claridad y con precisión, entonces adornaban la reunión que se estaba celebrando, ya sea un funeral, ya sea una reunión en el templo, etc. Así que estos instrumentos eran agradables a los oídos de aquellos que estaban en el servicio. Pero si es que cada uno tocaba lo que ellos quisieran o si se ejecutaba mal el instrumento, entonces se perdía la armonía del servicio y el ambiente que se quería crear se dañaba. Y por ende, a pesar de que el instrumento podía producir un sonido agradable, entonces se hacía un mal uso del instrumento. Imagínense, estamos cantando aquí el día domingo y a Hugo se le ocurre tocar en otro tono y a George se le ocurre tocar en otro tono y las que cantan en otro idioma. Sería un desastre, ¿no? Se perdería la armonía de lo que queremos lograr. Justamente es eso lo que Pablo está diciendo. Ahora, habla también acerca de la trompeta. La trompeta era usada para dar aviso de una guerra que podría venir sobre el pueblo. En el Antiguo Testamento, la persona que portaba la trompeta era el atalaya. El atalaya lo que hacía era informar al pueblo de que iba a venir una guerra. ¿Qué pasa si el atalaya no tocaba la trompeta o si es que la tocaba de manera incorrecta? ¿Qué iba a pasar con el pueblo? Le iba a llegar la guerra encima y no podían defenderse. Pero si la tocaba a tiempo, entonces el pueblo podía prepararse para la batalla. Y de esa misma manera, aquella persona que decidía hablar en lenguas en medio de la congregación, hablaría palabras que nadie iba a entender y no sería de edificación para nadie, o como dice Pablo, hablaría palabras al aire. Además de los instrumentos, Pablo usa otra analogía, la de los idiomas. Él dice que hay muchos idiomas en el mundo, pero que ninguno de ellos carece de significado. Ahora, imaginemos, ¿qué pasa si el día de hoy viene un pastor chino a predicar en la iglesia? Él no habla ni inglés ni español, solamente habla chino. Y él quiere predicar en medio nuestro. Él podría ser el mejor predicador de todos. Él podría ser el más elocuente. Podría tener un mensaje poderoso, inspirador para todos. Pero ¿qué pasaría si él predica en chino? La iglesia no sería edificada porque no la entenderíamos. Como quizás algunos no me entienden mi chileno. Nada de lo que el pastor sería elocuente, profesional, el mejor pastor, el mejor predicador, nada de eso serviría, ya que nosotros no hablamos chino. Así que toda la preparación de ese pastor, todos sus títulos, toda la elocuencia, no tendrían ningún valor, ya que nadie saldría edificado de este lugar. El punto de Pablo
al cual Pablo quiere llegar es el siguiente, y lo dice en el versículo 12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Así que si tu fin al utilizar tu don no es el de edificar a la iglesia, entonces estás malgastando tu don. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿cómo debe ser usado el don entonces? Versículo 13 al 19. Dice, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Otra vez Pablo nos deja saber en esta sección que el problema no radica tanto en el don de lenguas, sino en qué es lo mejor para la edificación de la iglesia. Los dones que son entendibles por las personas son los que serán de mayor provecho para edificar el cuerpo. Pablo mencionó los instrumentos musicales como un ejemplo, mencionó a los idiomas como otro ejemplo, y en esta sección él habla acerca de la oración y acerca de la adoración dentro de la iglesia, para continuar con su argumento. Cuando nosotros oramos, está diciendo Pablo, debemos hacerlo con entendimiento, dice el versículo 15. Algo curioso que tiene la oración es que cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios, pero a la misma vez que nosotros estamos hablando con Dios, el Espíritu Santo nos está enseñando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero cuando ora, usted mismo sale fortalecido por lo que usted mismo dijo. Se recuerda las verdades bíblicas al orar. Eso es orar con entendimiento. Uno sale más animado de su propia oración cuando le ora a Dios. Ahora de nuevo, tomemos al pastor Chino nuevamente. Y él viene y quiere orar por usted. Y ora en chino. Usted no le entendería nada. Así que debemos orar con el Espíritu, pero con entendimiento. ¿Para qué? Para edificarnos unos a otros, pero también para que la iglesia se edifique por medio de la oración de sus santos. Nos edificamos a nosotros mismos y edificamos a otros por medio de la oración. Yo conozco a personas que quieren orar en hebreo o en griego. Gracias, hermano, pero no me beneficio con eso. Porque no entiendo lo que me estás diciendo. ¿De qué me sirve si es que yo no hablo el hebreo? Su oración no va a tener ningún sentido para mí. Dice Pablo, debemos orar en el Espíritu, pero también orar en el entendimiento. Y debemos cantar con el Espíritu, pero debemos también cantar con el entendimiento. Algo que debe identificar las alabanzas dentro de la iglesia, domingo tras domingo que cantamos, es que sean cantos que guíen nuestro espíritu a adorar, pero que sean también cantos que contengan verdades teológicamente correctas y que nosotros podamos entender. Y de nuevo, tomemos al pastor Chino. No solo es un excelente predicador, no solo es un excelente orador, y no solo ora en hebreo también, sino que también es músico, y él quiere compartir a la iglesia una canción en chino, y quiere que cantemos todos los domingos en chino de aquí en adelante. ¿Qué provecho va a traer a la iglesia para nosotros que no cantamos en ese idioma, que ahora empecemos a cantar en ese idioma? Por eso, al momento de cantar, nosotros tenemos que prestar atención a la letra de la que estamos cantando y no simplemente seguirlas.
Y al momento de elegir una canción para la iglesia, nosotros no lo hacemos en base a qué canción es más nueva o qué canción es la más conocida dentro de las iglesias, cuál es la de que está de moda, sino que nosotros lo hacemos en base a si es bíblicamente correcto y si será de provecho y edificación para la iglesia local. Porque eso es lo que hacemos. Cantamos en espíritu, sí, pero cantamos con entendimiento. Sabemos lo que estamos cantando. Y Pablo dice, además de orar y además de cantar, incluso las bendiciones que pronunciamos tienen que ser hechas con entendimiento. Fíjense el versículo 16. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabes lo que dices? En este contexto, la palabra bendecir significa ofrecer alabanzas a Dios en adoración. La bendición podría ser la parte más noble de una oración, pero a menos que se exprese en un lenguaje que se entienda, no le servirá al resto de la gente que participa en el culto de adoración. Y la palabra amén que usa Pablo tiene el significado de decir, eso que tú estás diciendo es verdad. Así es. Así sea. El amén es una respuesta a una verdad bíblica que se dice y que nosotros la expresamos en público para que las personas sepan que nosotros estamos de acuerdo con lo que se acaba de decir. Así que si hay alguna verdad bíblica en el púlpito que se dice, usted siéntase en la libertad de decir amén. Amén. Ahora, si es que no entendemos lo que estamos diciendo, lo que la persona está diciendo, ¿cómo entonces podemos decir amén a eso? Yo conozco a personas que dicen amén a todo. Y un pastor hizo esta trampa, esta prueba para la iglesia. Y dijo una herejía total, ¿no? Y el hermano de repente, amén. Hermano, no está escuchando. Por eso Pablo dice al final de este texto, de este párrafo, dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para instruir a las personas antes que decir 10,000 palabras en un lenguaje que nadie entendería. Y Pablo podría haberlo hecho, él era muy dotado de los idiomas. Pero él dice, prefiero hablar 5 palabritas que te van a edificar antes que darte todo un discurso en otro idioma que no vas a entender. Por eso las iglesias, en el día de hoy, que supuestamente practican este don de lenguas, no solamente no lo hacen correctamente porque son un espectáculo para atraer a las personas. No hay edificación, porque no se entiende lo que están diciendo. Son sonidos sin sentidos, simplemente para atraer a personas. No edifican a nadie. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si van a hablar en lenguas, que sea para edificación de la iglesia. En último lugar, Pablo nos deja saber que las lenguas fueron entonces utilizadas para dar señal a quienes, a los incrédulos de la época. Y la profecía es una señal para la edificación de los creyentes dentro de la congregación. Versículo 20 dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré este pueblo. Y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas, dice Pablo, son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. De esa manera impacta nuestro don hacia las personas. La manera en cómo los corintios estaban usando sus dones demostraba que estaban actuando como niños espirituales y no como adultos maduros. Pablo les dice, sean niños para la malicia, pero maduros para pensar. Y ellos estaban haciendo todo lo contrario.
Ellos estaban siendo adultos para la malicia, pero niños para la manera de pensar. Y Pablo entonces lo que hace es citar al profeta Isaías para demostrarnos que finalmente las lenguas han sido señales a lo largo del Antiguo Testamento de juicio a lo largo de todas las Escrituras. El pasaje que Pablo está citando en Isaías es donde el profeta declara y profetiza a la nación de Israel que iba a venir otra nación con una lengua diferente, con un idioma diferente, a reinar sobre ellos porque ellos no querían volverse a Dios. Esa nación finalmente fueron los asirios y el juicio cayó sobre las personas de parte de Dios. Y si nos vamos más atrás en el Antiguo Testamento, había un grupito de personas que querían construir una ciudad y en medio de esa ciudad querían levantar una torre que llegara al cielo para construirse un nombre en la tierra. Y Dios trajo juicio sobre estas personas por medio de confundir sus lenguas para que no pudieran comunicarse. Así que las lenguas son señales de juicio. En el Nuevo Testamento, cuando Dios envió las lenguas, en Hechos capítulo 2, Dios trajo juicio ¿a quién? A los judíos que no aceptaron el mensaje del Mesías. Se convirtió en bendición para las naciones, pero en juicio para aquellos judíos. Y por eso el versículo 22, Pablo dice, así que las lenguas no son una señal, son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Es una señal para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Quién es edificado finalmente por la proclamación de la palabra profética de Dios que viene en su palabra? Es el pueblo de Dios, la iglesia. Por eso, si es que la iglesia se reúne, dice Pablo, y todos comienzan a hablar en lenguas, y entra un incrédulo y ve este espectáculo, ¿qué va a pensar? Están locos. O como pensaron en Pentecostés, están ebrios, llenos de mosto. Pero si escuchan la palabra de Dios predicada, entonces esa persona podrá arrepentirse y podrá creer para salvación. Y dice Pablo que podrá postrarse y adorar a Dios porque Dios está en medio de vosotros. Así que si estamos llenos de la palabra de Dios, si nosotros nos estamos animando unos a otros con la palabra del Señor, si estamos discipulando a otra persona con la palabra del Señor, si estamos amándonos con la palabra, si estamos cantando la palabra domingo tras domingo y entra una persona en medio nuestro, dirá ciertamente Dios está ahí. Dios está en medio de vosotros. Para cerrar, hermanos, tengo este versículo de Colosenses capítulo 3, 15 al 17. Pablo escribiéndolo a los de Colosa. Y dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Con qué? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Así que cuando la palabra del Señor es el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras conversaciones, el centro de nuestros consejos, entonces las personas creerán que Dios está en medio de nosotros. Y que eso sea una verdad para nuestras vidas, hermanos. Que habitemos en la palabra del Señor, la palabra profética del Señor, que sea nuestro gozo y nuestro deleite cada día. Quiero cerrar simplemente con dos aplicaciones para aterrizar todo lo que hemos visto. Y uno es para ti que eres creyente, que tú eres cristiano. Pablo dijo que la palabra del Señor exhorta, anima y consuela. Mi pregunta para ti es, ¿estás lleno de la palabra del Señor? ¿Estás habitando en ella
para que cuando te toque hablar, lo único que provenga de ti sea la palabra del Señor y puedas exhortar y puedas animar y puedas consolar con la palabra del Señor. Y para ti, si es que nos visitas por primera vez, o para ti que no eres creyente, si has venido el día de hoy y has escuchado la palabra de Dios cantada, has escuchado la palabra del Señor predicada, y el Señor por medio del Espíritu Santo está amonestando tu vida para que dejes tu pecado y para que le sigas a Él, para que le des la espalda a tu pecado y aceptes el regalo de la vida eterna. Yo te ruego, en el nombre del Señor, que vengas a los pies de Cristo, que confieses tus pecados, que te arrepientas de ellos y que te unas a esta hermosa familia de la fe. Y al finalizar puedes acercarte a mí y a Marcos, a la persona que te haya invitado, y con gusto podemos compartirte un poco más acerca de esto. Hermanos, que la palabra del Señor habite en abundancia en nuestros corazones, en nuestras vidas. Oremos. Amado Señor, es nuestro deseo y es nuestra petición que nos hagas hombres y mujeres que habiten en la palabra del Señor, que podamos edificarnos unos a otros con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.